Cuando hablamos del amor y la ley, tenemos que entender que están íntimamente relacionados. La ley de Dios se refleja en su carácter y el amor es su máxima expresión. Cuando amamos genuinamente y vivimos en obediencia a los principios divinos, cumplimos la ley de nuestro Dios. Esta última lección de este trimestre, la lección número 13, tiene como el título El amor es el cumplimiento de la ley. Quédate y juntos estudiemos esta lección para beneficio nuestro. Quiero invitarte para que pidamos permiso a Dios para abrir su palabra y estudiar este mensaje. Oremos. Querido Padre, te agradecemos por esta oportunidad que de nuevo nos das para estudiar tu palabra. En esta última lección, Señor, que vamos a tener, te pedimos tu dirección, tu compañía, así como siempre lo has hecho, para que podamos, Señor, meditar en tu palabra y a la vez por extraer las enseñanzas para nuestra vida. Te pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto para memorizar en esta semana está en Romanos 13:8, que dice así: No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. La ley de Dios es la expresión más sublime del amor eterno, y no es un conjunto de normas frías ni rígidas, sino más bien la transcripción de un carácter santo y misericordioso. El amor, como enseña el apóstol Pablo, es la única deuda que jamás dejamos de pagar, pues es el principio fundamental de que nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo se mantienen siempre. No podemos considerar el amor como un acto aislado, sino como una forma de vida impulsada por el Espíritu de Dios. Cumplir la ley no se limita a evitar el pecado, sino más bien implica actuar con compasión, con servicio y buscando siempre el perdón. Jesús enseñó acerca de lo que es amar a Dios y amar al prójimo, que realmente resume toda la ley. Pues los mandamientos de Dios buscan eso, fortalecer nuestras relaciones, guiarnos a una vida de consagración. Y cuando entendemos que la ley de Dios se resume en amar, entonces comprendemos que es lo que nos corresponde hacer. Ahora, cuando hablamos de la ley, a veces se ve como una carga y no lo es. Más bien es una manifestación de esa sabiduría y ese orden que Dios quiere establecer a través de su palabra y a través de su ley para que nosotros la podamos obedecer. Es decir, no son solamente reglas, es más bien que nosotros a través de su ley podamos entender que Dios tiene algunos estatutos, algunas señales que cuando nosotros las obedecemos, pues mostramos que estamos en comunión con Dios. Es decir, cuando yo no estoy siendo fiel a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, pues estoy mostrando que no voy como en muy buena relación con el Señor. Por eso, la obediencia a la ley de Dios nos da a nosotros la señal o nos da un aviso de que estamos siguiendo la palabra de Dios, siguiendo al Señor. Pero no podemos tampoco quedarnos en solamente obediencia, porque recordemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo pensaba que guardaba los mandamientos, pero se estaba olvidando de algo muy importante, que era amar a Dios. Ahora, cuando permitimos que el amor de Dios transforme nuestro corazón, la ley deja de ser una imposición, se convierte más bien en un camino de gozo, se convierte en una oportunidad de servir y obedecer a Dios. Así que nuestra obediencia surge como una respuesta natural a esa gracia que hemos recibido de Dios. Y cuando aceptamos el amor de Dios, pues nos moldeamos a la imagen del Señor y aprendemos a obedecer su palabra, aprendemos a obedecer sus normas, sus leyes. Y allí demostramos que estamos en sintonía con el cielo. Así que en esta lección vamos a profundizar un poco más en este tema del amar a Dios, amar a nuestro prójimo y algo muy importante, que nosotros entendamos que el carácter de Dios es amor y Él espera de igual forma de nosotros que amemos como Él ama. La lección del domingo, la ley del amor. Es probable que conozcamos más el término la ley de Dios que la ley del amor, pero básicamente es lo mismo. Y no es que la ley de Dios sea una serie de normas aisladas, más bien es una manifestación del amor eterno. Y en los 10 mandamientos encontramos los principios que rigen nuestra relación con Dios y esa misma relación que debemos tener con nuestro prójimo. Cuando cumplimos la ley, significa que nos estamos moldeando y estamos reflejando el carácter de Dios en nuestra vida.
Ahora, es importante que hagamos esto porque de cierta forma, como dijimos, reflejamos a Dios en nuestras acciones. Vamos a leer lo que nos invitaba la lección a leer Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En estos primeros versículos, Dios entregó su ley en el contexto de una relación de pacto con Israel. Antes de dar los mandamientos, Dios le recordó a su pueblo que ellos habían sido liberados del pueblo de Egipto, que habían sido liberados de la esclavitud. Y allí ellos ahora, al seguir y caminar con el Señor, debían mantener un camino de obediencia. Es decir, debían a partir de este mandato que el Señor les va a dar a través de los mandamientos, recordar que no eran propiamente ellos los que habían alcanzado la libertad. Más bien Dios les había dado la oportunidad de salir de la esclavitud. Y gracias a Dios pudieron alcanzar salvación, una tierra nueva y la oportunidad de independizarse. Ahora, este tema es importante porque la ley no es un código de restricciones, sino más bien una guía que nos permite vivir en armonía con el gobierno y los propósitos divinos. Es decir, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, le está diciendo, te estoy sacando y quiero que ahora vivas de acuerdo a mi gobierno. Cada mandamiento que se refleja en la naturaleza de los mandamientos, de la ley de Dios, muestran la naturaleza también del Creador y muestran cómo debemos vivir en justicia, cómo debemos vivir en esa comunión y esa armonía de la ley de Dios. Y es allí donde empieza el texto, vamos a seguir leyendo lo que dice acerca de los mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Los primeros 4 mandamientos enseñan cómo amar a Dios con todo nuestro ser. Cómo debemos nosotros amar al Señor de manera directa. Y nos llaman a la exclusividad, a la adoración. Y entonces con esto se ve cómo se da el respeto por el nombre de Dios, cómo se le da la santificación del sábado, cómo nosotros debemos dar exclusividad para adorar y reconocer a Dios. Y esto, hermanos, nos muestra que no son simples normas, más bien estos primeros 4 mandamientos son la base de una relación que Dios espera que tengamos con Él, que veamos que Él es el soberano y que a través de los mandamientos nos recuerda que Dios es santo y que en este nuevo gobierno que Él ha establecido desde el momento en que libertó a su pueblo y estableció su ley y la escribió con su propio dedo. Ahora, si vamos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí se ve que el verdadero amor de Dios se manifiesta en 2 cosas. Cuando nos mantenemos fieles a su palabra, a su ley y le damos todo lo que somos. Y además cuando nosotros somos obedientes. Es decir, no se trata solamente de decir yo creo en Dios o yo soy fiel a Dios. Se trata de que nosotros le demostremos a través de nuestras acciones, a través de una vida consagrada, que realmente estamos con Él. Por eso estos primeros 4 mandamientos que se ven allí en Éxodo son el reflejo del deseo que Dios espera que tengamos de adorarlo, reconocerlo y darle el primer lugar. Pero siguen los siguientes versículos o siguientes mandamientos, que dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora vemos aquí los últimos 6 mandamientos que se establecen como el fundamento de nuestras relaciones humanas, es decir, el respeto a la vida, el respeto a la fidelidad, al matrimonio, a la honestidad y a la integridad que se refleja en ese amor práctico hacia el prójimo.
no codiciar, no matar, no robar. Ahora, no se puede amar verdaderamente a los demás mientras se transgreden estos principios, estos 6 mandamientos finales. Jesús resumió esta enseñanza cuando también nos dice en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando cumplimos la ley significa que tratamos a las demás personas con la misma compasión y justicia con que deseamos que nosotros seamos tratados. Y en esto se basa lo que dice Mateo cuando habla de la ley o la regla de oro. Cuando nosotros deseamos recibir, pues debemos dar primero. Entonces, la ley y el amor no son opuestos, más bien son inseparables. Cuando tú hables de ley o escuches la palabra ley, no son restricciones, como generalmente la gente lo ve. Más bien es la oportunidad en que nosotros podamos ver que la ley refleja un propósito especial, el carácter de Dios amoroso, queriendo evitar en nosotros desgracias. Cuando vemos la ley de Dios, a veces, como digo, la vemos como una restricción, como algo difícil de hacer, como algo que toca obedecer. Pero sabes, no es así, porque la ley de Dios tiene un propósito, salvarnos. Salvarnos de la idolatría, salvarnos del engaño, salvarnos del error, salvarnos de no tratar bien a nuestro prójimo, de no matar, de no sentirnos llenos de culpa. Es decir, a veces vemos la ley con una forma negativa, pero realmente es positiva. El no de Dios en cada uno de los mandamientos, no mates, no robes, no cometas adulterio, y cada uno de esos no tienen un propósito de restricción, más bien es el propósito de Dios para que nosotros entendamos que al amarlo debemos evitar algunas acciones. Si Dios no pusiera una regla o una ley, pues básicamente viviríamos en desobediencia constante y no demostraríamos que estamos en armonía con Dios. Dios tiene una ley porque Dios es un Dios de orden y Él ha establecido la ley para que tú y yo nos mantengamos en sus principios. Allí entenderemos que algunos creen que basta con amar a Dios y el prójimo no importa, y no es así. Más bien debemos entender que hay una relación entre amar a Dios, amar al prójimo y el amor como base de la ley. ¿Sabes? La ley es la guía que nos enseña a amar de manera práctica y concreta. La ley no son conceptos abstractos, difíciles, complicados. Más bien el Señor dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la obediencia no es legalismo. La obediencia tiene un propósito, reflejar en el corazón humano cuál ha sido su relación con Dios. Ahora, la respuesta natural del corazón transformado es que ha aceptado la gracia divina y ahora camina con el Señor. La ley nos muestra cómo amar de manera práctica, cómo podemos o no podemos, mejor, no podemos decir que amamos a Dios mientras deshonramos su nombre o descuidamos el día de reposo o ofendemos a las personas o le hacemos daño, estamos codiciando, estamos robando, estamos matando. Tampoco podemos afirmar que amamos al prójimo si mentimos, si le estamos haciendo algún daño. El amor no es un solo sentimiento, sino una acción reflejada en la obediencia a los mandamientos divinos. Yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo. Y de esa manera reflejo si estoy con Dios. Pero sabes, la verdadera expresión del amor se traduce en acciones que respetan, que protegen, que ayudan a los demás, que demostramos que amamos a Dios cuando mostramos que amamos a nuestro prójimo. Y pareciera algo bien interesante, porque cuando vemos en el libro de Mateo, Mateo dice, el primero y más grande mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que eres. Pero después de eso viene el segundo grande mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero entonces ahora se devuelve, porque si yo amo a Dios, yo tengo que demostrar que ese amor se refleje hacia mi prójimo. Es decir, Dios dice, el primero es amar a Dios, pero si tú quieres obedecer al primero, tienes que obedecer al segundo. Es decir, si yo amo a mi prójimo, ahí demuestro que estoy buscando amar a Dios y que estoy en armonía con Dios. Hay gente que no está dispuesta a amar a su prójimo porque le cae mal, porque le hizo daño, porque lo está persiguiendo, porque hay murmuración. Bueno, son muchas razones por las cuales podemos sacar excusas para no amar a alguien.
Pero Dios nos exige que al amar a Dios, para amarlo a Él, necesitamos entender que la base de los mandamientos de Dios están centrados en amar. ¿Amas a Dios? Demuéstralo, amando a tu prójimo. Y cuando amas a tu prójimo, demuestras que te amas a ti mismo. Es decir, por amor a ti mismo, ama a tu prójimo. Por amor a Dios, ama a tu prójimo. Y cuando vemos esta relación que se conecta entre el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor propio, pues debemos saber que al hacer esto, cuando basamos nuestra vida en el amor de Dios, tenemos que aprender a desprendernos del egoísmo, del orgullo, de la prepotencia y entender que Dios espera que nuestra vida sea una vida basada en el amor de Dios. La lección del lunes: la ley es santa, justa y buena. A lo largo de toda la historia, algunos han tratado de oponerse a la ley y a la gracia, como si una excluyera a la otra, como que la escritura nos muestra que ambas están en diferencias. Pareciera que la Biblia no hay armonía en esto, pero hay que entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesús no anuló la ley, más bien le dio validez. Y a través de la obediencia no buscamos ganar el favor de Dios. No esperamos que porque soy obediente entonces soy mejor o más que otro. Más bien vamos a responder con gratitud al amor que hemos recibido y lo demostramos a través de acciones. Vamos a entender eso mejor en esta lección del día lunes. Vamos a leer lo que dice Romanos 6, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El apóstol Pablo deja en claro que la fe en Cristo no nos exime de la obediencia a la ley y que no debemos continuar en el pecado bajo el pretexto de que la gracia de Dios abunda. Eso es un terrible error. Incluso el bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, en esa unión que participamos de su muerte y de su resurrección. Y así como Él murió al pecado, el Señor murió por cada uno de nosotros en la cruz, nosotros también debemos considerarnos muertos a la desobediencia y debemos vivir ahora para Dios. Cuando entendemos esto, entendemos que Cristo mismo afirmó que no vino para abolir la ley. El Señor no vino a abolir, a quitar, a abrogar la ley. Más bien, como dice Mateo 5:17, el Señor vino fue a cumplirla, a obedecerla, a enseñarla. Ahora, esa vida perfecta que vivió el Señor nos demuestra que la obediencia a los mandamientos no es solo posible, sino necesaria para que aquellos que deseamos reflejar el carácter de Dios obedezcamos al Señor. Es decir, nuestro enfoque no debe estar en si el pastor, el hermano, el anciano, el fulano lo está logrando, si está guardando la ley, si es obediente. Porque incluso hay mucha gente que dice, bueno, ¿y quién guarda toda la ley? ¿Quién guarda los mandamientos? Y esto con un propósito de desvirtuar, quitar, dañar y quitar la buena imagen que tiene la ley de Dios en su palabra. Es decir, hay personas que se excusan en la vida de las personas, de otras personas o de líderes, para decir es que la ley no se puede guardar. Pero no tenemos que mirar a los seres humanos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, que fue capaz de obedecerla, que no falló, que no pecó y que hizo de la ley algo que deberíamos nosotros también obedecer y cumplir. Vamos a leer lo que dice Romanos 7, 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo aquí explica que la ley actúa como un espejo que nos muestra nuestra condición pecaminosa. Y esto, cuando lo entendemos, pues podemos ver que sin una norma que nos revele el bien y el mal, no podríamos reconocer si estamos en necedad o estamos en obediencia.
Incluso si no tuviéramos la ley, no habría una necesidad de un Salvador. Más bien creeríamos que así como estamos o lo que hagamos, estamos bien, porque no hay algo que marque una diferencia o nos diga si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto. Por eso Dios ha establecido la ley. Pero la ley no es la causa de nuestro problema, no es lo que está generando el problema. El problema lo generó el deseo de Satanás de hacer daño, de destruir y de hacer que lo que Dios había planeado pues no se diera de la mejor forma. Más bien la ley es el medio por el cual entendemos cuán alejados estamos de la voluntad de Dios. Gracias a la ley es que podemos saber cuál es nuestra condición. Cuando nos confrontamos con la perfección de la ley, comprendemos que no podemos alcanzarla por nuestras propias fuerzas. Es decir, es aquí donde la gracia de Dios, la gracia de Cristo entra en acción, porque su sacrificio cubre nuestras faltas, nos da el poder para vivir en obediencia y la ley, no, como digo, no nos salva. La ley no tiene un poder de quitar algo en nosotros. Más bien su propósito es dar un reflejo de nuestra condición. La ley busca que nosotros vayamos a aquel que puede ayudarnos, aquel que puede rescatarnos del pecado. Cuando leemos Salmos 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando comprendemos que la ley es una extensión del amor divino, ya no la vemos como una carga, sino como una guía que es segura para dirigirnos y llevarnos a la vida en Cristo. Es decir, para comunicarnos y acercarnos al Señor. El Señor Jesús dejó en claro que la ley de Dios sigue vigente. Y él dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando estemos en el juicio final, todos seremos evaluados conforme a esta norma de justicia. La obediencia a la ley no es una forma de legalismo, no es que la iglesia lo impone o no es que el ser humano debe hacerlo y debe convertirse en una carga. Más bien, el ser humano lo ha convertido, lo ha hecho ver así porque Satanás ha dado esa idea. Pero hay una clara evidencia de un corazón transformado cuando nosotros guardamos la ley de Dios. Es decir, debemos buscar que el carácter santo, maravilloso, perfecto y bueno de Dios sea de igual forma para nosotros. ¿Cómo lo logramos? Cuando vemos la ley de Dios. Es decir, si yo me paro al frente de la ley, lo único que voy a ver es el reflejo de mi vida. Y entonces me doy cuenta si estoy no guardando el sábado, si estoy tomando el nombre de Dios en vano, si de pronto estoy teniendo idolatría, si estoy deshonrando a padre y madre, si no tengo quizás la mejor postura ante las cosas que otros tienen, de pronto codiciando lo del prójimo, codiciando las cosas que tienen los demás. También cuando miramos a la mujer con codicia, cuando adulteramos, cuando cometemos robos, asesinato, bueno, cuando reflejamos o nos vemos mejor en el espejo de la ley de Dios, inmediatamente nos damos cuenta de nuestra condición y decimos, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida hoy con Dios? Eso es el propósito de la ley. La ley no me salva, pero la ley sí me muestra mi condición y me lleva a algo, a conducirme hacia Cristo. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo vivir en desobediencia. Eso no tiene lógica, porque la obediencia no es un requisito para ser salvos, pero sí es la respuesta natural de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Es decir, yo demuestro con quién estoy cuando obedezco a los mandamientos o los desobedezco. Es decir, mi obediencia refleja que estoy siguiendo a Dios. Mi desobediencia refleja que quiero vivir en libertinaje, que quiero vivir lejos de Dios y que quiero andar por la puerta ancha. ¿Sabes? Mensajes selectos, tomo 1, página 250 y 251 dice así. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo, mientras continúe en pecado. Debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel. Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter, se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado, pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Es decir, la gracia no nos exime de la obediencia,
sino que nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. No debemos usar la gracia como un pretexto para decir que podemos seguir en el pecado, que es lo que muchas iglesias y muchas personas han hecho, pensando que yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir desobedeciendo la ley quedó en el pasado, la ley es abolida, la ley ya quedó en el Antiguo Testamento y yo puedo hacer lo que quiera, a vestirme como quiera, relacionarme como quiera, hacer lo que quiera, y realmente eso no es el propósito de Dios y no es lo que Dios quiere. La fe en Cristo confirma que la ley sigue vigente, que no se ha anulado. Y cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, entonces inmediatamente la obediencia surge, aparece como un deber que se convierte en un deleite para el cristiano. No es una carga, es un deleite, es un gozo poder servir al Señor. Por eso dice el mandamiento, dice el Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si quieres realmente amar a Dios, necesitas reflejar ese amor a través de obediencia. Obediencia a los dos mandamientos que resume toda la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. No podemos echar por tierra el tema del amor o de la ley y la gracia. Esto debemos entenderlo y lo vamos a entender en la siguiente lección. En la lección del martes, la ley y la gracia. La ley y la gracia no son opuestos, no son diferentes, más bien son dos manifestaciones del mismo amor divino. Y la ley revela o señala al pecado, pero revela la necesidad de un Salvador. Mientras que la gracia provee la solución a esa necesidad en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Es decir, sin la ley no comprenderíamos la profundidad de nuestra pecaminosidad. Sin la ley no nos daríamos cuenta qué tan pecadores, qué tan miserables somos, porque el pecado nos ha hecho miserables, nos ha desgastado, nos ha dañado, nos ha destruido, y sin la ley no nos daríamos cuenta de eso. Por eso debemos entender que es necesaria la ley, pero sin la gracia, si no hay ley, pues no habría gracia, porque ¿para qué se quiere la gracia si no sabemos si estamos bien o estamos mal? Por eso el Señor nos da la ley para reflejar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, pero también nos da la gracia, porque sin la gracia estaríamos irremediablemente perdidos. Dios en su infinito amor ha provisto ambos elementos. Dios es el creador de la ley, pero también es el creador de la gracia. Y estos dos componentes son fundamentales porque la ley me lleva a entender la gracia de Dios. Porque soy pecador, ahora Dios pone su ley. Esa ley me muestra mi condición y esa condición me debe llevar ahora a Cristo. Veamos lo que dice Jeremías 31, versículo 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. La obediencia ya no es meramente externa, sino es un fruto de un corazón que fue renovado, un corazón que entendió la gracia, que entendió que para poder recibir gracia necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad. El problema del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, no era la ley. Ese no era el problema del Antiguo Pacto que había, sino la incapacidad del pueblo para cumplir esa ley. Por eso Dios, cuando quitó los sacrificios, la circuncisión y algunas de las fiestas y algunas cosas que se celebraban, Dios las quitó porque se había malinterpretado y el propósito con el que Dios quería que se obedeciera no se siguió haciendo. Se pervirtió la obediencia y entonces se pensaba que por cumplir, por hacer, por tener, entonces yo ya me salvaba o yo ya estaba haciendo, estaba preparándome o estaba listo o estaba haciendo en el camino de la obediencia o de la santidad. Pero este mismo principio se encuentra en Hebreos 8:10, donde el Señor afirma que el nuevo pacto no elimina la ley, sino que la coloca en el centro de la vida espiritual del creyente. Es decir, Jesús no vino a eliminar la ley, sino a vivirla perfectamente y hacer posible que nosotros también lo hagamos,
no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por el poder del Espíritu Santo. Es decir, Dios espera que tú y yo seamos obedientes a la ley, pero más que estar escritas, deben estar escritas en nuestra mente, deben estar escritas en nuestro corazón, deben ser un proceso de día a día buscar obedecer y ser fiel a la ley de Dios. Entonces, no es que Dios haya quitado su ley, porque su ley fue escrita con su propio dedo. Y el libro de Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se eche para atrás. Dios estableció sus mandamientos como un mandato perpetuo. Mientras el Señor espera que nosotros obedezcamos, Él también nos dio un ejemplo, porque el Señor al estar en la tierra obedeció a la ley. Él fue fiel a la ley. Ahora, vamos a ver lo que dice en un ejemplo, lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí vemos la perfecta armonía entre la ley y la gracia. La ley señala nuestra necesidad, pero la gracia provee la solución. No podemos salvarnos por nuestra obediencia. Jamás. Eso nadie lo puede pensar. El que esté pensando que por sus buenas obras, por sus cosas que hace, se va a salvar, está cometiendo un terrible error. No nos salvamos por obedecer la ley. No nos salvamos por hacerle bien al prójimo. No nos salvamos por ir a la iglesia. Eso no nos salva. Porque el texto es claro que somos salvos solamente por Cristo, por lo que el Señor hizo, por la gracia del Señor, al ofrecernos su sacrificio, su muerte, al morir por nosotros, nos redime del pecado y nos da vida nueva. Ahora, no podemos salvarnos por nuestra obediencia, pero la verdadera fe en Cristo produce una vida en conformidad con su voluntad. Es decir, tampoco podemos decir que debemos vivir desordenadamente, sino que más bien cuando yo acepto el amor de Cristo, cuando yo creo, porque dice el texto, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para yo perseverar y tener vida eterna, debo mantenerme en la obediencia, debo mantenerme en la armonía con Dios. Por eso dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, esta perseverancia no es vivir de acuerdo a mi voluntad o seguir viviendo en el pecado, porque no tendría sentido. Más bien tiene sentido que si yo amo a Dios, acepto su palabra, acepto su mensaje, ahora yo debo vivir en obediencia. Y esa obediencia va a ser hasta que el Señor venga. Y en esa obediencia hasta que el Señor venga, yo voy a moldear mi carácter y voy a reflejar el carácter de Cristo. Y lo único que llevaremos al cielo es el carácter. No llevaremos trasteos, no llevaremos cosas materiales, no llevaremos dinero, no llevamos nada, nada. Solamente un carácter que se preparó para encontrarse con el Señor. Pero sabes, Pablo nos da una ilustración crucial en cuanto a esto. Y yo quiero que veamos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En la cultura grecorromana, el ayo era un tutor que guiaba a los niños hasta su madurez. Y de esta manera el Señor utiliza el ayo, o Pablo utiliza esta palabra para decirnos que la ley nos lleva a Cristo, quien es la única fuente de salvación. Esto es importante que lo entiendas porque mucha gente se confunde con estos conceptos. La ley de Dios me conduce a Cristo. No me salva. Obedecer la ley no me salva. Lo que me salva es a quien me conduce la ley, es decir, al Señor. Ahora, es un error pensar que podemos también justificarnos por nuestra obediencia. Solo la justicia de Cristo nos cubre. Sin embargo, esta justificación no nos deja en el mismo estado, no nos deja en el pecado, no nos deja con los malos hábitos, no nos deja en esa vida de desobediencia, en esa carnalidad, en esa mundanalidad, en ese pecado. Más bien, la gracia nos rescata y nos declara justos y nos lleva a ser transformados gracias al amor de Dios. Al vivir en esa permanencia, al permanecer con el Señor, pues vamos capacitándonos para vivir conforme a la ley de Dios.
y poco a poco iremos guardando su ley. Nos desprenderemos del pecado y eso que en algún momento consideramos como que era agradable, bonito, chévere, que me gustaba, pues empieza a tener sentido en que no vale la pena. Como que empezamos a darnos cuenta que vale más obedecer a Dios. Sabes, esto no es para todo el mundo. Esto que estoy diciendo es difícil a veces de aceptar, porque mucha gente llega a la iglesia y quiere seguir viviendo su vida de pecado, su vida normal, pero no puede ser así. Nuestra experiencia con Dios debe ser cada día renovación. La misericordia de Jehová se renueva cada mañana y tenemos que vivir despreciando el pecado, no aceptar lo malo, no aceptar la vanidad, el orgullo, el mal carácter. Tenemos que despreciar todo lo que nos aparte de Dios. La ley, apreciado hermano, es un estándar de justicia, pero no es el medio de salvación. Ella nos muestra que el pecado nos hace daño, pero no puede quitárnoslo. Su propósito de la ley es conducirnos al Señor. Y el Señor pues nos da el perdón, nos da su gracia y nos ayuda a vivir en obediencia. Que esto te quede muy claro. Espero que haya sido así. En la lección del miércoles, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor y la ley están intrínsecamente unidos, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero sabes, la ley o la escritura más bien enseña que el amor no solo refleja la esencia de la ley, sino que también cumple plenamente con este propósito. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él reiteró que este principio se debía mantener, es decir, que el amor y la ley son uno solo, se mantienen. Incluso el Señor llegó a decir que los mandamientos se resumían en dos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero el amor no es un sentimentalismo pasajero. No es como eso que el ser humano piensa que se debe hacer con Dios. No podemos darle del amor egoísta que tenemos a Dios, porque Dios no espera darnos un amor egoísta. Él no tiene un amor egoísta. Él nos da un amor puro, cristalino, un amor que nos lleva a, o que Él lo lleva a ofrecer y dar cuando aún nosotros no lo merecemos. Entonces, ese amor es una decisión consciente, es una decisión de buscar siempre el bienestar ajeno, es un amor que se traduce en acciones que evitan hacer daño y promueven además hacer el bien. Vamos a ver lo que dice Mateo 23, que dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. El Señor Jesús aquí reprende a los falsos e hipócritas fariseos. Ellos eran meticulosos en guardar y obedecer y diezmar hasta las hierbas más pequeñas, pero descuidaban los principios más fundamentales que se basaban en la justicia, la misericordia y la fe. Pero, ¿sabes? El cumplimiento de la ley no es solo una cuestión de reglas, sino de principios internos que reflejan el carácter que tenemos, el carácter de Dios en nuestra vida. Pero escucha muy bien esto: la verdadera justicia se manifiesta cuando la fe se expresa en amor por el prójimo. Escucha bien, vuelvo y lo digo: la verdadera justicia se manifiesta cuando la fe se expresa en amor por el prójimo. Ya lo he dicho en otras lecciones, pero quiero que quede claro. Ahora, cuando vamos a Deuteronomios capítulo 5, versículo 12, dice: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí ya pasamos a otro aspecto importante de la ley, y es que aquí la ley nos habla del mandamiento del sábado, que no solamente nos recuerda que Dios es nuestro creador, porque cuando tú lees en el contexto de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, allí se habla el sábado en el contexto de la creación, de cómo Dios creó el mundo, de que Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó.
Pero en este contexto de Deuteronomio, donde también aparecen los mandamientos, se menciona el contexto ahora de la redención. Cómo Dios ordenó el descanso no solo para Israel, sino también para los esclavos, para los extranjeros, para los animales. El sábado refleja aquí la justicia de Dios. Refleja lo que Dios espera para su pueblo, para todo el mundo. Y ese deseo que Dios tiene de liberar a toda la creación. El sábado es la mejor forma de mostrar, de Dios demostrar que Él quiere descanso para la humanidad, que Él quiere la restauración para la humanidad, que Él quiere la liberación del ser humano. Pero además es importante que nosotros también veamos que el sábado tiene algún propósito y espera Dios que también obedezcamos a este mandamiento que hoy día es pisoteado. Cuando tú miras o pones en cuestión a las personas, muestra los 10 mandamientos, el mandamiento que todo el mundo va, o bueno, la mayoría de personas de otras iglesias van a rechazar es el cuarto mandamiento. Incluso hay la iglesia católica que cambia el día. O no cambia el día, sino más bien quita el cuarto mandamiento y hace modificaciones y mueve un mandamiento y quita otro. Y eso obviamente es un ataque a la ley de Dios, es un ataque al carácter de Dios, es un ataque a la justicia de Dios. Pero Dios desea que como pueblo nosotros nos mantengamos en obediencia a este mandamiento. Es decir, la ley no ha cambiado, no ha quedado atrás, no se han hecho modificaciones, nadie tiene esa autoridad, solo Dios ha establecido su ley, la escribió con sus manos y debe ser preservada hasta el día de hoy. Pero cuando hablamos del sábado, incluso hay temas que nosotros no sabemos o no manejamos bien. Porque cuando hablamos del sábado, decimos que guardamos el sábado, pero también es triste ver cómo muchas iglesias, o no iglesias, porque esto no se trata de iglesias, se trata de personas, muchas personas, y tú serás quizás uno, o de repente puede ser que conozcas a alguien que a la iglesia llega el sábado a las 8, 9, 10, 11 de la mañana para una hora de culto, 2 horas de culto. Y en todo el resto de sábado no aparece más, no hace obra misionera, se acuesta a dormir, no hace nada más que su deleite. Pero, ¿sabes? Hay algo importante acá, porque la lección nos hablaba de lo que debemos hacer en sábado y cómo podemos guardar bien este mandamiento que si bien sabemos, el mundo lo está rechazando, el mundo está rechazando el sábado, pero la iglesia adventista también está fallando este mandamiento, porque si lo vemos como Dios desea que lo guardemos, es probable que muchos o la gran mayoría, aunque creemos que el sábado es el día del Señor, también estamos fallándole a este mandamiento. Vamos a leer lo que dice Isaías 58, 13 al 14 y veamos lo que dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mira, este mandamiento o esta recomendación, este mandato, lo ha dado Jehová. El mismo último versículo lo dice, Jehová lo ha hablado. Pero sabes, el sábado es descrito como un deleite, es un día para observar con un corazón centrado en Dios, no en mí, que ese es el error. Mucha gente dice, es que el sábado es el día de reposo, entonces me voy a dormir. No, ese no es el plan. Le llegamos temprano a los jefes en el trabajo. Si nos invitan a una actividad de recreativa, llegamos temprano. Si nos toca madrugar para coger el bus y llegar al trabajo, lo hacemos. Todo lo que tenga que ver con llegar temprano a todos está bien. Pero cuando se trata con Dios, el sábado no queremos llegar a la iglesia temprano. ¿Y tú crees que de esa manera te estás deleitando, te estás gozando y estás haciendo la voluntad de Dios? No, tristemente no es así, no está bien. Pero Dios espera, hermanos, que en el sábado nosotros nos concentremos en hacer la voluntad de Dios. Y es lo que dice el texto, no solo es abstenerse de trabajar, sino también de realizar actividades propias. No solamente es que no voy al trabajo, sí, pero mientras tanto estás con tu celular, estás haciendo actividades seculares, estás viendo contenido que no debes ver, estás guardando el sábado de esa manera.
Dios espera que el sábado se convierta en un día de deleite, de gozo, de encuentro con el Señor, de relación con el Señor, pero también que se convierta en actos de amor, en misericordia a los demás, en ir a llevar alimento a los hambrientos, en ayudar a los oprimidos, en salvar a aquellos que están necesitando. La mejor oportunidad para ir a dar un estudio bíblico, si usted durante toda la semana no puede hacerlo, es el sábado. Vaya y lleve esperanza a otros. Pero esperamos decir que cumplimos la ley, pero el sábado ni siquiera lo estamos obedeciendo como el Dios se lo espera que lo hagamos. Ahora, cumplir la ley a través del amor implica ser activos y ser activos en justicia, defender al débil, mostrar compasión, y ya lo vimos en una lección anterior. Dios espera que nosotros seamos compasivos, seamos justos, pero el amor no se limita a abstenerse del mal. No solamente es yo no hago, yo no trabajo, yo no vendo, no, es también hacer el bien. Es decir, yo no me puedo quedar en no hago nada, no compro nada, no vendo nada, no voy al trabajo y me abstengo del mal, de lo que no debo hacer, pero dejo de hacer el bien. Es decir, si yo tengo que dejar de hacer las cosas de toda la semana, las cosas seculares, las cosas de mi día a día, no es para descansar y echarme a dormir, es para que de ahí, al no hacer el trabajo, al no ir a vender, a comprar y hacer mis actividades diarias, ahora, al no hacer eso, como tengo el tiempo, ahora tengo que ir a hacer el bien. Es para eso que Dios nos ha dado el sábado, para dejar de hacer nuestro deleite, para dejar de hacer nuestra voluntad, para dejar de hablar nuestras propias palabras, para dejar de ver el contenido que vemos, para que en el sábado se convierta en un sábado de riqueza espiritual, de fortalecimiento y de consagración. ¿Cómo lo logramos? Cuando vamos a la iglesia, cuando alabamos al Señor desde temprano, cuando adoramos al Señor desde temprano, cuando llegamos a la iglesia, pero además cuando llevamos esperanza a los que están cansados, a los que están cargados, cuando llevamos motivación y apoyo a aquel que está necesitando una palabra de ánimo o aquel que está faltando alimento y le podemos dar. En la lección del jueves, sobre todo, ámense mutuamente. Esa lección veremos cómo el amor es la esencia de la ley divina y cómo ese cumplimiento se debe dar. No basta con evitar hacer el mal, más bien el verdadero cristianismo se manifiesta en acciones concretas, se manifiesta en un amor que se refleja gracias al amor de Dios. Cuando vamos al libro de Santiago, vamos a ver allí cómo se menciona la forma en que debemos vivir. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando vemos a Santiago, él denuncia la tendencia humana a honrar a los ricos y a despreciar a los pobres. Pero sabes, esto obviamente no le agrada a Dios. Esa discriminación es contraria a lo que Dios quiere. Quien mira el corazón y quien mira la apariencia externa es Dios. Pero nosotros nos quedamos solamente con una postura y es que nos damos cuenta de lo externo. Pero la verdadera espiritualidad o la verdadera intención del corazón solamente la conoce Dios. Y no la podemos clasificar por lo que vemos con nuestros ojos. Recordemos lo que le pasó a Samuel. Más bien debemos dejar que sea Dios quien nos muestre que nos ayude a convencernos que debemos valorar a las personas porque son hijos de Dios, sin importar cómo estén vestidas, cómo sean, cómo hablen. Dios nos llama a reflejar ese amor sin favoritismos, extendiendo esa gracia que el Señor nos ha dado, porque quizás si tú miras, hemos sido de pronto llamados de la esclavitud, en nuestro pasado llevamos una vida de desorden, una vida de pecado, una vida de lujuria, una vida de vanidad, y ahora hemos sido rescatados por el Señor, y el Señor nos da la oportunidad de que ahora reflejemos esa misma misericordia, esa misma gracia que recibimos, ahora dársela a los demás. Pero no podemos pensar que solamente debemos dárselo a un grupo de personas. Si amamos, debemos amar a todos y sin distinción. Veamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? En un mundo donde el poder económico define el valor de las personas, aquí Santiago dice algo maravilloso, porque el Eterno, el Todopoderoso, el Dios soberano, ha elevado a los humildes, haciéndoles ricos en la fe. Pero esto no significa que la pobreza garantice la salvación, sino que más bien Dios espera que los marginados puedan manifestar ese deseo de caminar con Dios. Y no es que yo soy pobre, entonces ya recibo salvación o vida eterna, no, pero se debe demostrar, se debe manifestar. La opresión de los pobres y la exaltación de los ricos es una contradicción con la justicia divina, porque Cristo mismo se identificó con los humildes. Él dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza, no tengo nada. Y nos llama a que nosotros también podamos reconocer, no tanto con nuestra pobreza, porque tampoco Dios es que quiera que todos seamos pobres o que no tengamos nada. Dios espera que en lo que yo tenga, sea fiel en lo poco, sea también fiel en lo mucho. Si yo soy fiel ahora en lo poco, Dios me va a dar más, porque sabe que en lo mucho no me voy a apartar. Pero si soy infiel en lo poco, no esperes que Dios te dé mucho, porque si no eres fiel ahorita, mucho menos lo será después. Por eso debemos despojarnos de ese amor a las riquezas, porque el amor a las riquezas nos despoja del amor a Dios. Ahora, cuando vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bueno, estos textos de Santiago hoy en esta lección nos hace un recorderis, algo bien interesante. Porque primero nos dice que no debemos hacer acepción de personas porque el uno es rico y porque el otro es pobre. Pero también nos dice que debemos ayudar a los pobres porque de cierta forma la gran mayoría de las personas pobres reconocen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que su fuerza, su riqueza no está en lo material sino en Cristo. Pero ahora nos dice que cuando nosotros rechazamos, negamos, no le damos la oportunidad a aquellos que quieren aceptar al Señor y más bien les hacemos el feo, pues dice la Biblia que cometemos pecado, nos volvimos convictos por la ley. Entonces, la ley del amor es la norma suprema del reino celestial. Ahora, quien ama de manera genuina cumple con esa voluntad de Dios, cumple con esa ley. Cuando yo aprendo a amar al que es feíto, al que es alto, al que es gordo, al que es flaco, al que tiene plata, al que no tiene dinero, al que, bueno, al que de todos los tipos de personas que haya, si yo me pongo a fijarme por lo externo, no estoy obedeciendo la ley y no estoy amando. Pero cuando yo aprendo a amar sin importar quién sea, cómo esté, cómo huela, cómo se vista, yo estoy en ese camino, en ese sendero de la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estoy amando. Santiago resalta que la acepción de personas es un pecado. Es un pecado que nos hace transgresores delante de Dios. Y no podemos proclamar nuestra fidelidad a Dios si hacemos distinción entre las personas. El amor debe expresarse en acciones y debe expresarse en misericordia, en ayudar, en agradar a Dios a través de nuestras acciones. Cuando seguimos este ejemplo, pues vamos en sendero de obediencia, en el sendero de Dios. El amor es una prueba definitiva de nuestra identidad cristiana, de nuestra identidad con Dios. Nuestro amado Salvador enseñó que es importante que como discípulos mostremos ese amor incondicional. Amar es como el Señor nos prepara para el cielo, porque amar nos transforma a su semejanza. Amar nos lleva a buscar la perfección verdadera. Amar nos desprende del orgullo. Amar nos desprende de lo que nos aferramos tanto a veces en las riquezas. Amar nos lleva a quitar los errores de los demás y dejar de fijarnos en esos errores y juzgarlos y criticarlos. Amar nos ayuda a entender que estamos reflejando el amor de nuestro Dios. Es importante que entendamos esto. Ahora, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amar sin condiciones, sin prejuicios y con una entrega genuina es el sello de ser ciudadanos del reino celestial.
Vivir así no solo nos hace aptos para el cielo, sino que también nos lleva a tener un testimonio poderoso al mundo. Que el amor sea nuestra mayor prioridad, porque es el lenguaje eterno del Altísimo y es una de las condiciones para llegar a la patria celestial. En la lección del viernes, para estudiar y meditar, leeremos una cita del deseado de todas las gentes en la página 596. Los que sirvan a otros serán servidos por el pastor jefe. Ellos mismos beberán del agua de vida y serán satisfechos. Cuando comprendamos que somos colaboradores de Dios, no pronunciaremos sus promesas con indiferencia. Arderán en nuestro corazón y en nuestros labios. A Moisés, cuando lo llamó para servir a un pueblo ignorante, indisciplinado y rebelde, Dios le prometió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dijo: yo estaré contigo. Esta promesa es hecha a todos los que trabajan en lugar de Cristo por sus afligidos y sufrientes. Solo cuando amemos al mundo como Cristo lo hizo, estaremos listos para el reino de los cielos. No es posible entrar al cielo con un corazón egoísta, prepotente. Más bien el Señor espera que en lugar de esos odios, rencores y enemistades que a veces tenemos, pues ahora entendamos que debemos vivir en el amor. Cristo nos llama a vivir desde ahora en el Espíritu del cielo, reflejando en nuestra vida ahora que vivimos para Cristo. Una iglesia que vive el amor, que vive en la justicia, que busca tener relaciones espirituales con Dios, pues va a alimentar al hambriente, va a visitar al enfermo, va a ayudar a defender al oprimido, va a educar a los niños con expresiones prácticas de un carácter cristiano. Cuando vivimos en el amor del Señor, vamos a reflejarlo. Cada creyente tiene un papel en esta misión. Cada cristiano tiene un plan que debe desarrollar en su vida, ese plan que Dios tiene para con usted. Por eso hoy quiero invitarte a que coloques allí en la frase de esta semana, y ya para finalizar este trimestre, coloques allí lo que resumiría toda la lección de este trimestre. Vas a colocarlo así: Señor, lléname de tu perfecto amor y de tu justicia. Ese es, creo que, el resumen de todo lo que hemos estudiado durante este trimestre. Damos gracias a Dios porque usted nos ha acompañado hasta este punto. Hasta este momento usted le ha dado me gusta, ha compartido, ha dejado su mensaje. Y no sé si de pronto quieras compartir allí en los comentarios algo que te haya llamado la atención de este estudio. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que más te impactó de la lección de este trimestre? ¿Qué fue lo que más llenó tu corazón? ¿Qué enseñanzas te dejó? ¿Qué te marcó el estudio de este trimestre de la lección? Si lo quieres compartir, déjalo allí en los comentarios. Gracias a todos, y vamos a finalizar entonces con una oración agradeciendo a Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder haber estudiado esta lección maravillosa que nos ha hablado de tu amor, de tu justicia, de esa misericordia que se refleja, Señor, para con nosotros. Gracias, oh Padre, por la vida de mi hermano que ha visto este video, que lo ha apoyado. Bendice su vida, Señor. Permite que los conocimientos adquiridos no queden solamente en teoría, sino en una vida práctica. Enséñanos a amar y ayúdanos a reflejar ese amor hacia los demás. Si hay algún problema, alguna necesidad, Señor, te la ponemos en tus manos. Ayúdanos y pedimos, Señor, tu intervención en nuestras vidas. Danos tu compañía en este resto de día y en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado amigo, como siempre te digo, recuerda, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde y nos veremos en la siguiente lección.